Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 18 de enero del año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Para este lunes 18 de enero, estos son los temas que tenemos marcados. La designación de Eury Cabral como coordinador de la Comisión para el Traslado de los Restos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional, las perspectivas del crecimiento de la economía para el año 2021 a propósito de un documento del Banco Central de la República Dominicana, y tenemos el caso ya de la primera caravana migratoria hondureña que ha sido varada en Guatemala. Entonces, señores, esos son los temas que tenemos aquí marcados. También está la situación esta que se ha dado con un interrogatorio a Yocasta Guzmán, la ex directora de compra y contrataciones. Esa dama ha sido interrogada 8 veces por el PETCA. Cosa, pues, inusual. Deben estar detrás de una cuestión bastante grande para llamar a una persona 8 veces a un interrogatorio. Entonces, en varias oportunidades, ha dicho, incluso en la última oportunidad, ha dicho la señora Yocasta y su abogado que el interrogatorio ha girado en torno al caso INAIPI. En torno al caso INAIPI, me pregunto yo, ¿y a cuál caso INAIPI? ¿Hay un caso INAIPI? Me pregunto, ¿hay un caso INAIPI? Si hubiera un caso INAIPI, ¿tiene ese caso la magnitud para interrogar 8 veces a la directora de compras y contrataciones del Estado? Y cuando me pregunto si hay un caso INAIPI, lo digo porque en INAIPI, cuando se inició todo este proceso de la emergencia, hubo una denuncia, si usted quiere llámele escándalo o ruido, por el hecho de que para la emergencia, para donaciones de la emergencia, en las instancias infantiles se daban unos alimentos a los niños que están en las estancias infantiles. Como por la pandemia, las madres no iban a poder llevar esos niños a las instancias infantiles, se decide preparar unos kits que no lo decide de manera particular la incumbente del INAIPI, sino que es una decisión del Estado Dominicano para auxiliar a esos niños que recibían sus alimentos en las estancias infantiles. Se comete un error porque esa institución debió aparecer en el decreto de las instituciones que estaban autorizadas a montar procesos de emergencia. No apareció en el primer decreto, sí apareció en un segundo decreto. Pero como de todas maneras ese departamento fue instruido a encaminar el proceso en lo que se resolvía lo del decreto, el departamento encaminó el proceso en lo que se resolvía lo del decreto. Pero bien, dada esa inobservancia, dada esa falla administrativa, hubo denuncias y el proceso se anuló
El proceso no se llevó a cabo. El Estado no gastó medio centavo en ese proceso. El proceso no se llevó a cabo, se anuló. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica que haya ese esmero en la investigación de un proceso que no se llevó a cabo cuando hay otro proceso que sí se llevó a cabo, violando todas las normas de compra y contrataciones? Ese, por ejemplo, de INAPI violaba normas de compra y contrataciones, pero no se llevó a cabo. Se anuló, quedó sin efecto. Pero el de los artistas no se anuló. El de los artistas se llevó a cabo violando todas las normas de compra y contrataciones, y violando todas esas normas se pagaron 100 millones de pesos. O se votaron 100 millones de pesos. Se votaron ahí. Se mal pagaron 100 millones de pesos en el caso de los artistas. Es decir, el proceso violó todas las normas, pero además se ejecutó y se llevó a cabo. Y entonces, yo no he escuchado que eso esté en el interés del Ministerio Público ni de nadie. Y eso fue un proceso que se ejecutó contra todas las normas. Y el otro, que no se ejecutó, el que no se llevó a cabo, el que no motivó que se gastara un peso, está siendo investigado. Por eso que yo me pregunto si hay un caso INAIPI. Por eso yo creo que probablemente las conversaciones con esta señora versan sobre muchas otras cosas, en sentido general, y ella no quiere presentarse como una gente que posiblemente esté sirviendo otro tipo de información. Ya veremos más adelante. Por eso es que me extraña y quería explicar lo del INAIPE, porque sería muy sorprendente que se desarrollara un expediente sobre un delito, un supuesto delito, un ilícito que no se cometió, que no se llevó a la práctica y era motivado no por la intención de faltar, sino por la emergencia. Porque ustedes dirán, pero miren, lo de los artistas, después que se le pagó unos contratos contra toda, llevándose todo por delante, como eso era una violatorio, la violación se resolvió diciendo que eso era una donación. Ajá. Lo que sí era una donación eran los kits, porque los kits eran para gente que estaba pasando hambre. Los kits eran para niños que van a unas instancias infantiles a buscar alimentos. Eso sí era donación. Y no se llevó a cabo. Por lo tanto, es una cuestión totalmente contraproducente. Por eso, debemos esperar a ver qué es lo que hay ahí, porque ahí debe haber otra cosa. Ahí debe haber otra cosa. Bueno, señores, todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido con Gregorio Urbano Gilbert, desde la aprobación de una ley que lo declara héroe nacional, hasta este paso que estaba dentro del conjunto de cosas, de propósitos que se había trazado Eury Cabral cuando presentó el documental sobre Gilbert. Es decir, no era solo la presentación de un documental, sino que ese documental era parte de todo un proceso que culminaba o que debe culminar haciéndole justicia a Gilbert, llevándolo al Panteón Nacional. ¿Quién motorizó todo eso? Eury Cabral. ¿Quién trabajó incansablemente sobre esa agenda? Eury Cabral. ¿Quién tenía esa agenda como prioridad cuando el país incluso estaba probablemente más pendiente a otras cosas? Eury Cabral. ¿Quién mantuvo ese tema todo el tiempo en agenda? Eury Cabral. ¿Quién lleva esa idea hasta el fin? Eury Cabral. ¿Quién sabe que cuando uno se propone algo, debe trabajar de manera persistente hasta que lo logra? Eury Cabral. Entonces, bueno, el presidente Luis Abinader, al dar el paso de
disponer del traslado de los restos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional, debe crear una comisión para los fines de la ejecución de ese hecho, y entonces designa a Eury Cabral como coordinador. Esa designación no es otra cosa que un acto de justicia del presidente Abinader. Un acto de justicia. ¿Por qué? ¿A quién designó? A la persona que mayor interés, que mayores méritos ha acumulado en términos de la iniciativa que se ha producido, que se llama Eury Cabral. Entonces, hace la designación de Eury Cabral. Pero resulta que él no podía designar a Eury Cabral porque al designar a Eury Cabral, aparentemente él está cometiendo un pecado. Él está cometiendo un pecado. Él está designando a uno de los criminales nazis que no pudieron ser juzgados en Nuremberg. Él está designando a un pedófilo. Él está designando a un violador de mujeres. Él está designando a un abusador de jerarquías. Él no está designando a un hombre decente, a un padre de familia, a un comunicador que tiene sus posiciones, las defiende con la pasión que le caracteriza, pero que es una persona que jamás en la vida ha usado los medios ni para chantajear ni para extorsionar absolutamente a nadie. Una persona de la que usted sale por ahí y nadie le va a hablar de una inconducta de Eury Cabral. Entonces no pueden designarlo sencillamente porque yo no pienso como él. No pueden designarlo porque a mí no me gustan las cosas que él dice. Entonces, él no es un dominicano. Él no es un dominicano y el presidente Luis Abinader no es el presidente de todos los dominicanos. No. Es el presidente de un grupo de frustrados, de amargados, que quieren pues que el ejercicio del poder sea un ejercicio vengativo, de rencores, de odio, etcétera. Pero venga acá. Y entonces ya usted sabe lo que ha pasado ahí, porque también hay gente que se siente con potestad para el insulto. Son los guardianes de la moral y de la ética. Y todo lo que no coincida con ellos no sirve. No sirve e insultan sin la menor consideración por nada ni por nadie. Pero bueno, en todas partes está ese tipo de gente y en toda la democracia está ese tipo de gente. Entonces lo que hay es que seguir hacia adelante y bueno, dejar que cumplan su rol, que es un rol de nunca haber sembrado nada. Nunca haber sembrado nada, nunca haber creado nada, de aportarle muy poco a este país, pero sí de dedicarse a atacar constantemente, a denigrar, a hacer lo que se le antoje, con la patente que tienen para eso. Entonces, yo quería decir que entiendo que el presidente Luis Abinader no hizo otra cosa que un acto de justicia al designar a Eury Cabral. Aquí no hay nadie más adecuado que Eury Cabral para coordinar esa comisión para el hecho a la que esa comisión está referida, que es una designación honorífica, que es un asunto honorífico. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. Por suerte que aquí nos conocemos muy bien todo y todo el mundo sabe, porque aquí hay gente que vive hablando tontería y disparate y pregonando la moral y todo el mundo sabe lo que hay detrás y cuáles son los objetivos que detrás de algunas acciones que encaminan, todo el mundo sabe. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la designación de Eury Cabral. Hablemos ahora de economía.
Hablemos de economía porque el Banco Central presenta unas perspectivas bastante halagüeñas sobre lo que puede ocurrir en el año 2021 y están fundamentadas en el comportamiento de la economía internacional. En resumen, el banco está hablando de que se prevé una recuperación a nivel global, proyectándose un crecimiento de la economía mundial de un 4%. Es decir, la economía mundial puede crecer un 4% en el 2021, con expansiones en 3.5% en Estados Unidos de América y de 3.6% en la zona euro, así como de un 3.7% en América Latina. La economía dominicana registraría un crecimiento interanual de un 6.0%, un 6% en el presente año, en un contexto de estabilidad de precios y de fuertes fundamentos macroeconómicos. Se proyecta un déficit de la cuenta corriente entre menos 1.5 y menos 2% del PIB en este 2021, asociado a un entorno internacional más favorable en la medida en que se vaya superando la crisis sanitaria. La inversión extranjera directa superaría los 2.700 millones en 2021, por encima de su promedio histórico, y las remesas ascenderían a 8.500 millones este año. Las reservas internacionales cerraron en el 2020 con un máximo histórico de 10.750 millones, equivalente a 13.7% del PIB, que continuarán fortaleciéndose a medida que avance la recuperación del turismo. Entonces, es un documento bastante extenso, pero vamos a ver si me voy directamente al planteamiento sobre la economía dominicana. Un informe reciente publicado por el Banco Central de la República Dominicana muestra que se ha afianzado el proceso de recuperación gradual de la economía dominicana desde que viviera su momento más crítico en abril del año pasado, luego de una caída interanual durante ese mes de menos 29.8%. La disminución de la actividad productiva se ha moderado hasta el punto de que en noviembre pasado apenas alcanzó menos 3.4% y se proyecta que en diciembre se sitúe en torno a menos 1.5%. Con este comportamiento, la economía dominicana cerraría el año 2020 con una caída interanual en torno a menos 6.7% por debajo del promedio en América Latina. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Si cerramos el 2020 con menos 7% y hay una proyección de crecimiento de un 6%, por todos los factores positivos que hay en el entorno internacional, con los procesos de vacunaciones masivas, con los capítulos de ayudas masivas en los Estados Unidos, que todo eso está contemplado, un crecimiento de un 6% no hace otra cosa que llevarnos a cero crecimiento en términos de cómo estábamos antes de la pandemia. Es decir, en vez de estar por menos 6.7, estaríamos menos 7 o tal vez menos 0 pudiéramos alcanzar. ¿No? Es decir, que cuando se habla de un 6% de recuperación, estamos hablando en términos relativos, pero la recuperación implica primero levantarnos del subsuelo, llevarnos al nivel del suelo y de ahí pues producir el levantamiento de la economía. La información de todas maneras tiene aspectos positivos porque está bien fundamentada en indicadores que son objetivos. Por otra parte,
Hoy, está publicado en el Diario Libre un artículo de Magín Díaz que se titula El costo de la estabilidad. Entonces, además de analizar este hecho de lo que se había planteado de reducción de déficit y de la crítica fundamental que han hecho algunos economistas al tema de la reducción de déficit, cuando el gobierno ha planteado que de 7.49% que tenía él proyectado el déficit del 2020, lo dejó en 7.7%, dice Magín que estos datos han generado un debate. Por un lado, el gobierno anunció que gracias a una combinación de aumentos de ingresos y reducción de gastos, el déficit bajó 9.3% a 7.7% del PIB, mientras que reconocidos economistas entienden que no hubo tal reducción, sino simplemente una mala programación. Es decir, se emitió deuda, esto ya él está más adelante porque estoy saltando, estamos hablando de la cantidad de préstamos que se tomaron. Es decir, se emitió deuda para gastar un monto mayor que el que finalmente se gastó. Y esto tiene un costo porque esa deuda paga intereses. Se está pagando un costo por un dinero que se debió gastar y que no se pudo gastar. Cuando el Banco Central nos habla de un crecimiento histórico de, digamos, las reservas internacionales, no está consignando en el dato que publica que una parte de esas reservas están ahí pagando intereses porque fueron préstamos que se tomaron previendo unos gastos que no se realizaron, pero lo que sí se está realizando es los intereses que ese dinero, sin hacer nada, pues está acumulando. Entonces, dice él, de hecho, el gobierno inició el 2021 haciendo una nueva colocación de bonos soberanos por un monto de 2.500. Es decir, ya nosotros colocamos una emisión soberana. Ya en lo que va de año ya se colocaron 2.500 millones de dólares para asegurar el financiamiento del nuevo presupuesto en lo que se piensa en el largo plazo, que no es tan largo para un país pequeño y con limitaciones para endeudarse. Pero de lo que se trata ahora es de sobrellevar la situación lo mejor posible. Lo que está claro es que el aumento de la deuda pública entre el 2019 y el 2020 será uno de los mayores de la historia y de la magnitud, y la magnitud se verá con claridad cuando se publiquen los datos. Durante el 2021 y de hecho durante todo el periodo del presidente Abinader, la deuda seguirá aumentando y no se sabe con certeza hasta cuándo los inversionistas seguirán viendo con buenos ojos el país en materia de solvencia. El pacto eléctrico y el fiscal son apuestas de la sociedad y es lo que manda la ley. Pero más que eso, lo que hace falta es un pacto de las fuerzas políticas, con un gobierno que tomó las riendas en medio de una de las mayores crisis económicas y sociales, que recuerden, lo que procede es un gran acuerdo político para salvar la situación, con una pandemia que está empeorando. Antes de mejorar, esto sería lo sensato. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la economía. Ahí están estas dos perspectivas, lo que plantea el Banco Central y lo que está planteado en este interesantísimo artículo que publica en el día de hoy Magín Díaz. Entonces, señores, miren, por otra parte, hemos tenido ya el dantesco espectáculo de una primera caravana que se dirige hacia los Estados Unidos de América, que ha partido de Honduras y que en el día de ayer fue contenida por la fuerza en Guatemala. Fíjense que se trata de una situación
que es totalmente contraria a lo que se requiere para tratar de prevenir esta pandemia, porque hay aglomeración de una multitud, igual que aglomeración de las fuerzas del orden que han tenido que contener a esa multitud que está tratando de atravesar el territorio de Guatemala para internarse en territorio mexicano y de ahí dirigirse hacia los Estados Unidos. Cada uno de los países por donde pasa esta caravana están obligados a tomar medidas para impedirlo. De hecho, en Guatemala se supone que hay medidas que impiden que cualquier extranjero penetre en una prueba de COVID-19. Esta gente alegando que han sido azotadas por unos huracanes que se produjeron en agosto, que eso ha agudizado todas las penurias, todas las situaciones de miseria. Ellos tienen derecho a un nuevo horizonte. Ese horizonte está en los Estados Unidos de América y hacia allá se dirigen. Y se dirigen aprovechando, de hecho, un panorama de cambio de gobierno donde ellos se suponen que habrá un periodo de tolerancia, porque si lograsen llegar o aproximarse hasta la frontera, ellos esperarían del presidente Biden un trato distinto al que recibieron cuando intentaron lo propio con el presidente Donald Trump. Entonces, esto va a ser fuente de conflicto permanente hasta que la política de Estados Unidos no le ponga freno a esto de manera contundente, igual en alianza con los países centroamericanos. Pero el freno no es solo las medidas de contención para evitar que la gente quiera desplazarse. El freno implica también que hay que diseñarse un programa de desarrollo económico, tipo la política del buen vecino. Estamos hablando de otro plan que ha sido hasta ahora el de mayor trascendencia, que fue el plan Reagan para la cuenca del Caribe, que desde luego estamos hablando también de Centroamérica. Entonces tendría que ser una estrategia múltiple. Contención, pero la principal contención está en crear oportunidades de empleo y de subsistencia para esa gente que siente que en estos momentos no tiene otra opción. No tiene otra opción que no sea tratar de desafiar lo que sea para penetrar a los Estados Unidos, donde el panorama con el que se van a encontrar no es un panorama favorable, tampoco en términos de lo que podrán hacer. Hoy esa gente entra en la miseria a Estados Unidos y lo más seguro para la inmensa mayoría, siempre aparecerán excepciones, pero lo más seguro para la inmensa mayoría es que morirá en la miseria. Porque no hay ya una sociedad que les garantice a las mayorías el nivel de crecimiento, de elevación económica que podía alcanzarse en otros tiempos. Entonces, he ahí uno de los principales desafíos que tiene el presidente Biden, que se juramenta este miércoles en los Estados Unidos, desafiado por la pandemia, aunque Estados Unidos ha avanzado bastante en los planes de vacunación, ha avanzado bastante. Él tiene el propósito en los primeros 100 días de por lo menos inmunizar a 100 millones de personas. En la medida en que Estados Unidos y otros países sean exitosos en sus campañas de vacunación, eso tiene un reflejo bueno para nosotros también. Porque
si los países emisores de turismo se están vacunando y ya nosotros haremos lo propio, que también tendremos que desarrollar nuestras prioridades. Tenemos que desarrollar nuestras prioridades y esas prioridades tienen que tener desde luego un carácter humanitario, pero ese carácter humanitario no debe obviar que los primeros en vacunarse, de acuerdo con una programación por edades, por grupo de riesgo, por lo que sea, pero que la prioridad es vacunar a la población dominicana. Yo sé que por otra parte el país está pendiente de unas medidas migratorias que espero que la diseñen sin que se cree confusión. Adelanto que el presidente Abinader está a punto de emitir una resolución migratoria para resolver la situación provisional de los venezolanos residentes en la República Dominicana. Serían declarados pues no residentes, tendrían la categoría de no residentes, pero en base a esa categoría tendrán los que quieren invertir, la posibilidad de invertir, los que quieren trabajar, la posibilidad de trabajar. Hay gente interesada en promover iniciativas, pero no tiene un estatus legal en la República Dominicana. Eso está a punto, es un documento que está prácticamente a punto de emitirse por parte del gobierno. Lo único que eso hay que darle una lectura cuidadosa para que no sea una apertura que cree una situación de otra naturaleza. Porque, repito, la República Dominicana en términos migratorios tiene una situación que no la tiene ningún país en el mundo. Ningún país en el mundo la tiene como la tiene la República Dominicana. Entonces, por eso la República Dominicana tiene que ser sumamente cuidadosa en las medidas que adopta. ¡Cambio y fuera!